Habiendo identificado esa orientación del desarrollo que estamos esperando, articulado con el tipo de educación que lo fortalece, en un escenario contextual como América Latina, que es un escenario pluralista, que es un escenario multicultural, y que a partir de ese diálogo de saberes pues es como se está esperando que podamos crecer en términos de desarrollo y de conocimiento y de sabiduría, que era un elemento que se mencionó justamente en el apartado de la semana pasada. Quisiera que ahondáramos sobre una pregunta absolutamente coyuntural, y es cómo entender ese desarrollo y esa educación en estos tiempos de pandemia, en que ya pues si bien estamos cerrando todos los elementos de los picos y demás, y hay una amplia población vacunada actualmente, pues tenemos que repensarnos la educación también, ¿no? ¿Cómo entendemos la educación entonces en América Latina en estos tiempos de pandemia? Bueno, sin duda es una pregunta muy coyuntural, es la pregunta del momento y en lo personal me siento un tanto preocupado justamente por este tema. Y es que yo sí creo que el principal daño a mediano plazo de la pandemia es en temas educativos. Sin duda el primero es las muertes, ¿no?, exponenciales, y sin duda esto es un tema, pero como resultado a largo plazo yo sí creo cuando tengamos elementos para evaluar esto de manera cuantitativa o cualitativa, nos podremos dar, ojalá que no, nos podremos dar esa gran reflexión de que lo principal que nos deja esto es en temas educativos. ¿Y por qué? Ya hay algunos estudios preliminares en Brasil y en algunos otros países en donde se empieza a ver que de esto hay algunas discusiones, pero que se están empezando a ver como entre 1, 1 y medio o 2 años de rezago en los niños, sobre todo a edades más tempranas, o digamos en la etapa preescolar y en la etapa primaria. Y ahí, digamos, 2 años, aquí en una conversación se dicen fácil, pero cuando uno piensa en lo que esto implica a nivel de desarrollo, ahí sí, en América Latina, pues nos estamos enfrentando a una posible crisis muy importante. Entonces yo sí creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que reconocer. Y además, hablando justamente de América Latina, pensemos en lo que implicó tener, por ejemplo, educación virtual en América Latina, en donde, para irnos muy lejos, en donde en Colombia hay lugares en los que no hay, y no estamos hablando ni siquiera de internet, no estamos hablando ni siquiera de televisión o radio, ¿no?, sino en Colombia y en varios países de América Latina hay lugares en los que no hay luz. Entonces, digamos, donde no hay acceso a la electricidad. Entonces, digamos que ahí ya uno empieza a marcar las brechas. Y claro, siempre esos temas de desarrollo confluyen a donde debe confluir, es el tema, y en una región como estas, en el tema de la desigualdad, ¿no? Entonces, la desigualdad eh, va en el centro de esta pregunta de cómo la educación contextualmente en este momento, ya cerrando, espero, pandemia, cómo afecta, y es justamente eso, ¿no? La desigualdad es el factor primordial para evaluar el tema educativo post pandemia. Y es este tema de la educación en este contexto del COVID-19 no afecta igual a todas las personas. Y si le ponemos componentes de incluso hasta de género, no afecta igual a las niñas que a los niños. Si hablamos de pueblos originarios y ya si nos vamos a hablar de inclusión y de habilidades especiales o discapacidades o de otros tipos de contextos, pues la situación se ha agravado más en la pandemia. Entonces ahí es, digamos que es donde yo sí creo que, y podemos ahondar en esta entrevista sobre eso, pero ahí es donde yo sí creo que lo que debemos estar pensando, ¿no?, y la discusión en esta región debe ser justamente a nivel de política pública, pero a nivel de pedagogía, de cómo podemos mitigar, si fuesen 2 años, en el escenario más catastrófico, 2 años de rezago, de aprendizaje. Es decir, 2 años es un niño aprendió 2 veces, o sea, 2 años menos de conocimientos de lectura crítica en una región que de por sí ya en indicadores de pensamiento crítico o de ciencia es bastante precario. Entonces ahí es donde yo sí creo que debemos estar, o sea, en la discusión pedagógica, de discusión de política pública educativa debe estar girando en torno a eso, a cómo mitigar los riesgos para que después no eso que dije al comienzo, de que el principal resultado negativo de la pandemia fue el tema educativo, pues no sea, ¿no?, que podamos prevenir un poco eso y a cortar esa brecha, ¿no? Pues si son dos hoy, pues tenemos que llevarlo
a lo menos posible. Y para eso yo sí creo que hay una serie de cosas que vamos a discutir más adelante, pero que tienen que atravesar el tema de política pública, que tienen que atravesar también incluso la disertación pedagógica desde las comunidades educativas, que implican docentes, que implica la comunidad educativa, que implican los niños, sin duda, como protagonistas, y bueno, los directivos y todo lo que implica la gestión educativa. Yo sí creo que eso es lo que está en el corazón del tema de pandemia de educación. Wilmer, ya antes de pandemia incluso teníamos problemas de desigualdad bastante marcados en, como bien se dice, una de las regiones más desiguales del mundo, que es América Latina. Y a ese problema se le suma un tema que he venido revisando últimamente y es la imposibilidad que tiene el sector educación para identificar datos que les permitan tomar decisiones con respecto a elementos como abandono, deserción y demás. De hecho, en el caso puntual colombiano, pues se identifica que hay un rezago en los datos, que los datos no se les han brindado todavía a los investigadores para hacer análisis y demás, que no se ha podido recoger información incluso en unas zonas, y esto nos demuestra también un poco la situación de eh, la forma en que funciona el Estado puntualmente en Colombia, y es que hay como un abandono pues de ciertas regiones, ¿no? Y la imposibilidad de tomar datos para determinar qué hacer en términos de política pública. Entendiendo el panorama en que también la situación de los datos es muy difícil, ¿en cuáles propondrías tú se debería enfocar para sumar el mayor esfuerzo con el propósito de recoger la información más importante para tratar de mitigar la brecha que se incrementó con la pandemia? Totalmente. Ahí yo creo que, y esto sí creo que aplica para Colombia, pero llevaría incluso la reflexión a la educación global. Y es, diría que tres puntos. Uno, elemental, pero es reabrir las escuelas ya. Sí, ¿Y por qué lo digo? Porque es que, como todos sabemos, que es una, parece revelador, pero en Colombia todavía hay escuelas cerradas. Estamos a 2 años y todavía hay escuelas que permanecen cerradas. increíble. Y pensemos esto en lugares como, no sé, en África o incluso en algunos lugares de Asia. Bueno, digamos, hay situaciones en donde no hay niños, o sea, hay muchos niños todavía desescolarizados. Y esa brecha pues se sigue profundizando y ese, digamos, es un punto. Hay que abrir las escuelas ya, ¿no? Yo creo que lo primero que se hizo fueron cerrar las escuelas para que no se propagara más el virus. Pero los Sí. países más desarrollados lo primero que hicieron fue lo primero que trataron de abrir fueron justamente los centros educativos porque sabían que por ahí iban a tener un problema más adelante justamente a nivel de desarrollo, Ujú. de desarrollo humano. Entonces digamos que es lo primero, reabrir escuelas ya. Lo segundo, yo sí creo, y a propósito de lo que tú mencionabas, debemos estar pensándonos y aprovechar, digamos, o darnos la reflexión del aprendizaje, ¿no? De la pedagogía, incluso virtual, y de la pedagogía. Yo creo que esto nos enseña un poquito, o debería enseñarnos a ser un poquito más resilientes. No creo que esta sea la última pandemia que tengamos o que sea el último evento que tengamos. Entonces, ya aprendimos un poquito de esto. Entonces, uno debería estar pensando en que la tecnología, pues, llegó para quedarse. Y entonces, Sí. yo creo que pensar modelos más híbridos podría ser una alternativa. En tratar de fortalecer algo de infraestructura tecnológica de la mejor manera posible para que un evento de estos pues no sea catastrófico en términos de aislar completamente a los estudiantes de la educación, ¿no? Y darnos esa reflexión también, incluso de nuevo, como comunidad. Yo creo que los profesores aprendieron muchísimo de tecnología en esta época. Lamentablemente son las Sí. coyunturas las que nos enseñan a veces que ese tipo de cosas. Y mucho hemos discutido de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, pero esto fue forzoso para muchos y pues ayudó por a instalar el tema tecnológico, pero sí creo que hay que darle discusión desde el punto de vista de la resiliencia, ¿no? Desde el punto de vista de prepararnos para que esa integración se haga, ¿no? Mucho más natural. Entonces, cómo aprovechar las tecnologías del aula. Yo soy un defensor del modelo un poquito más híbrido, entonces digamos que esa podría ser un camino que yo creo que puede ser. Y el último, que me parece que es súper importante, hablando de lo que o pensando sobre lo que hablábamos inicialmente de esos 2 años de brecha, que es acelerar el aprendizaje.
Y ahí sí Claro. creo que el tema, hay por ejemplo capacitación docente o capacitación de maestros de estrategias pedagógicas que existen y ahí la psicología cognitiva nos puede decir mucho en cómo poder acelerar el aprendizaje, ¿no? Esto es sin prisa pero sin calma. Es decir, tampoco vamos a tratar de que los estudiantes a llenarlos ahí sí muy depositariamente información, no, no es eso, pero sí tenemos que tratar de encontrar espacios, jornadas extras. Yo me imagino, ojalá un movimiento cultural importante en nuestros países para generar un poco más de, eso, de reflexión, de educación en las calles, por medio del teatro, por medio del arte, por medio de muchos espacios, pero de manera muy intencionada, ¿no? Muy articulada para acelerar el aprendizaje y tratar de disminuir esa brecha. Entonces sí hay herramientas pedagógicas que permiten acelerar el aprendizaje sin desgastar a los estudiantes. Ese es un tema. Y te había dicho que eran tres, pero quisiera poner una ñapa allí, un cuarto punto, y Ah, es ok. el tema emocional, ¿no? Yo sí creo, esto se ha dicho mucho, yo sé que a todos los que estamos muy en las redes sociales sabemos de esto, pero yo sí creo que el tema emocional no se puede dejar de lado. Eh, Hay una percepción generalizada y uno habla con jóvenes de sus 16 a 18 años y las perspectivas de futuro y las perspectivas emocionales hoy en día a raíz de la misma pandemia no son tan alentadoras. Eso no ve, por supuesto, de todos los aspectos, pero ahora sí he visto un auge de ese tema emocional y yo creo que sin duda la escuela, ¿no? Y esa alianza escuela-familias, que también fue otra de las cosas relevantes de la pandemia, ese esfuerzo conjunto para Sí. agenciarse en el tema de educación, debe apoyar el tema socioemocional. Entonces yo agregaría esa cuarta, de todo el tema de habilidades socioemocionales y todo el tema de lo que generó, lo que sigue generando en perspectiva de futuro, de desaliento, de poca visión prospectiva de los y las estudiantes, como un cuarto aspecto que creo que se debe cuidar en la educación global y en la educación sin duda en América Latina.